¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas historias, contadas hace miles de años, siguen resonando con tanta fuerza hoy? Las parábolas de Jesús son precisamente eso, relatos sencillos con verdades profundas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con lo divino. Hoy desentrañaremos una de las más impactantes, la parábola de los labradores malvados. Jesús, el gran maestro, utilizaba parábolas para comunicar mensajes complejos de una manera accesible. Estas historias cotidianas, llenas de simbolismo, permitían a sus oyentes captar verdades espirituales profundas. No eran meros cuentos, sino herramientas pedagógicas divinas. Su propósito era doble: revelar la verdad a aquellos con corazones abiertos y al mismo tiempo velarla para quienes se negaban a escuchar. Así, la parábola se convierte en un espejo, reflejando la disposición de cada alma. Nos invita a mirar más allá de la superficie. Para entender la parábola de los labradores malvados, es vital situarnos en su contexto. Jesús la contó en el templo de Jerusalén, dirigiéndose a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Era un momento de gran tensión y confrontación. Estos líderes religiosos, que se consideraban guardianes de la fe, estaban desafiando la autoridad de Jesús. La parábola no era solo una historia, era una confrontación directa, una advertencia velada sobre su propia ceguera espiritual y su inminente juicio. Jesús comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Esta imagen de la viña era profundamente significativa para el pueblo judío. No era una viña cualquiera. En el Antiguo Testamento, la viña es un símbolo recurrente de Israel, el pueblo escogido por Dios. Isaías 5:7 declara: La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Dios había cultivado y cuidado a su pueblo con esmero. El dueño de la viña, por supuesto, representa a Dios mismo. Él es el creador, el proveedor y el soberano de todo. Su acto de plantar la viña y arrendarla muestra su generosidad y su confianza en aquellos a quienes se la encomienda. Los labradores, o arrendatarios, son los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. A ellos se les había confiado el cuidado espiritual del pueblo de Dios. Tenían la responsabilidad de guiar, enseñar y administrar la viña. La ausencia del dueño por mucho tiempo no significa desinterés, sino que representa el período de la historia de Israel. Durante este tiempo, Dios permitió que sus siervos administraran la viña, esperando pacientemente los frutos de justicia y obediencia. Al tiempo de la cosecha, envió un siervo para que le dieran del fruto, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. La cosecha representa el momento en que Dios espera ver los resultados de su inversión. Espera fe, obediencia y justicia. Los siervos enviados por el dueño son los profetas que Dios envió a lo largo de la historia de Israel. Hombres como Elías, Jeremías, Isaías y muchos otros fueron enviados para recordar al pueblo y a sus líderes sus responsabilidades y el pacto con Dios. Envió otro siervo, y a este también lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron vacío. La historia de Israel está marcada por el rechazo y la persecución de los profetas. Sus mensajes de arrepentimiento y advertencia a menudo eran ignorados o violentamente reprimidos. Envió un tercero, y a este lo hirieron y lo echaron fuera. Este patrón de rechazo se repitió una y otra vez. Los líderes religiosos, en lugar de producir frutos para Dios, se aferraban a su propio poder y autoridad, silenciando a cualquiera que los desafiara. Este segmento de la parábola es un resumen conciso de la historia de la relación de Dios con Israel. Muestra la paciencia infinita de Dios y la persistente desobediencia y rebeldía de aquellos a quienes se les había confiado su viña. Entonces dijo el dueño: Enviaré a mi hijo amado, quizás lo respeten. Esta es la parte central y más conmovedora de la parábola. Después de enviar a muchos siervos y verlos rechazados, el dueño toma una decisión final y desesperada. El Hijo amado es, sin lugar a dudas, Jesús mismo. Dios, en su amor inmenso, envió a su propio Hijo unigénito al mundo. Era la máxima expresión de su paciencia y su deseo de redención para su pueblo. La esperanza del dueño, quizás lo respeten, subraya la magnitud del riesgo y el amor involucrado. Dios esperaba que la presencia de su Hijo
con su autoridad y su mensaje de amor, finalmente ablandara los corazones endurecidos de los labradores. Pero la respuesta de los labradores fue aún más perversa. Pero al verlo, los labradores dijeron: «Este es el heredero. Matémosle, para que la herencia sea nuestra». Aquí se revela la verdadera maldad y codicia de los líderes. Su motivación no era la ignorancia, sino la ambición desmedida. Reconocieron al heredero, lo que implica que sabían quién era Jesús y de dónde venía su autoridad. Pero en lugar de someterse, buscaron usurpar su lugar y su herencia, y lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Esta frase es una profecía escalofriante de la crucifixión de Jesús. Fue sacado de la ciudad de Jerusalén y ejecutado fuera de sus muros, como un criminal. La muerte del Hijo amado es el clímax de la parábola y el punto culminante de la historia de la salvación. Representa el sacrificio de Jesús en la cruz, el acto más grande de amor y redención, pero también el acto más grande de rechazo por parte de la humanidad. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a esos labradores y dará la viña a otros. Jesús, con esta pregunta retórica, obliga a sus oyentes a pronunciar su propio juicio. La respuesta es obvia y justa. La destrucción de los labradores simboliza el juicio que caería sobre los líderes religiosos y, en última instancia, sobre Jerusalén en el año 70 de Cristo, por su rechazo a Jesús. Las consecuencias de su maldad serían severas e inevitables, y dará la viña a otros. Esta parte de la parábola apunta a la expansión del reino de Dios más allá de los límites de Israel. La viña sería entregada a otros, es decir, a los gentiles y a todos aquellos que aceptaran a Jesús como el Mesías. Esto no significaba que Dios abandonara a Israel, sino que la salvación se extendería a todas las naciones. La nueva alianza, establecida a través de la sangre de Jesús, estaría abierta a todos los que creyeran, sin distinción de origen. Cuando lo oyeron, dijeron: «No sea así». La reacción de la multitud y de algunos líderes muestra que entendieron la implicación de la parábola. Comprendieron que Jesús estaba hablando de ellos y de su destino. Su exclamación revela temor y quizás un atisbo de arrepentimiento. Jesús mirándolos dijo: «La piedra que desecharon los constructores, esta ha venido a ser piedra angular». Esta es una cita del Salmo 118:22, que Jesús aplica directamente a sí mismo. Es una declaración poderosa de su identidad y su papel. Los constructores son nuevamente los líderes religiosos, quienes, en su sabiduría humana, rechazaron a Jesús. Lo consideraron insignificante, una amenaza a su autoridad, y lo desecharon como una piedra inútil. Sin embargo, esta piedra rechazada se convierte en la piedra angular. La piedra angular es la piedra más importante en una construcción, la que une dos muros y soporta el peso de la estructura. Es el fundamento sobre el cual todo lo demás se edifica. Jesús es la piedra angular de la Iglesia, el fundamento de la fe cristiana. A pesar de haber sido rechazado por los líderes de su tiempo, Dios lo exaltó y lo convirtió en la base de su nuevo pacto y de su reino espiritual. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga, le desmenuzará. Esta frase final es una advertencia solemne. Tiene dos implicaciones. La primera se refiere a aquellos que tropiezan con Jesús. Caer sobre la piedra significa tropezar con su mensaje, con su persona, con su divinidad. Aquellos que lo rechazan, que no creen en Él, se quebrantarán espiritualmente. Su vida sin Él estará incompleta y llena de dificultades. La segunda parte, sobre quien ella caiga, le desmenuzará, se refiere al juicio final. Aquellos que persistentemente rechazan a Jesús y se oponen a Él, experimentarán la plenitud de su juicio. Serán desmenuzados por su poder y su justicia. Esta imagen es una advertencia clara sobre las consecuencias eternas de la incredulidad y la rebelión contra Dios. Jesús no es solo un Salvador, también es un juez justo. Su mensaje es de amor, pero también de responsabilidad. La parábola de los labradores malvados no es solo una historia antigua, es un mensaje vivo para cada uno de nosotros hoy. Nos invita a examinar nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. ¿Somos labradores fieles o rebeldes? Primero, nos recuerda nuestra responsabilidad como administradores. Dios nos ha confiado talentos, recursos,
tiempo y, sobre todo, el mensaje de su reino. ¿Estamos produciendo frutos dignos de él? ¿Estamos cuidando la viña que se nos ha dado? Segundo, nos advierte sobre el peligro de la ceguera espiritual y la ambición. Los labradores no reconocieron al Hijo por su codicia. ¿Estamos permitiendo que nuestros deseos egoístas nos impidan reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Tercero, nos confronta con la figura de Jesús como la piedra angular. ¿Hemos edificado nuestra vida sobre él? ¿Lo hemos aceptado como el fundamento de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro propósito? ¿O lo hemos rechazado, tropezando con su mensaje? Esta parábola es un llamado a la humildad, al arrepentimiento y a la obediencia. Nos insta a no repetir los errores de los labradores, sino a abrazar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a vivir vidas que glorifiquen a Dios. La parábola de los labradores malvados nos presenta una verdad ineludible. Dios es el dueño de todo, y Él espera frutos de aquellos a quienes ha confiado su viña. Su paciencia es grande, pero su justicia es segura. Hoy, te invitamos a reflexionar profundamente sobre esta parábola. ¿Cómo estás administrando la viña de tu vida? ¿Estás produciendo frutos de amor, justicia y fe? ¿Has reconocido a Jesús como la piedra angular de tu existencia? No dejes que la ceguera o la ambición te impidan ver la verdad. Abre tu corazón al mensaje de Jesús, el Hijo amado, y edifica tu vida sobre él. Te animamos a buscar una comunidad de fe, a estudiar más a fondo las Escrituras y a vivir una vida que honre al dueño de la viña. Tu decisión de hoy determinará tu cosecha eterna.